yo anoté tres grandes temas. El de la palabra leer o qué es leer. La pregunta más general que siempre está en el aire es ¿qué significa leer entonces? Y lo que voy a hacer ahora es introducir algunos sentidos de la palabra leer, qué significa leer. Para esto voy a ir pidiendo voluntarias o voluntarios para leer un textito que va a aparecer ahí en pantalla, como dice ahí, en voz alta y de manera fluida, el siguiente texto. Entonces, si hay alguna voluntaria o voluntario, ya, Rosa Facio. Entonces, prende tu micrófono, por favor. Ya Va. está. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Mm, ¿Qué leemos cuando leemos? Voluntario para leer en voz alta y de manera fluida. Siguiente texto. Dos puntos aparte. Texto en otro idioma. Ya, bueno, entonces, tú, en sí, el que era el texto para leer, no lo pudiste leer. ¿No? Aquí dice, descubrimiento uno. Para poder leer, una persona debe conocer el sistema de escritura en que está escrito el texto. Tú dijiste otro idioma, pero además tiene otros símbolos que no son nuestro sistema de escritura, que llamamos el alfabeto latino. Entonces, si una persona no conoce el sistema de escritura, ni siquiera va a poder decodificar. Entonces, leer, un sentido de la palabra leer es conocer el sistema de escritura. Ahora, otra persona voluntaria, por favor. Milagros Curi. Si Buenas quieres, dejas noches. entonces, Milagros. Voy a poner el texto y tú lo lees como dice aquí en voz alta y fluida. Una, dos, tres. ¿Qué leemos cuando leemos? Esta no, lo del medio. No puedo leerlo porque no sé ese idioma. Pero puedes leer las letras, tal vez. Lesen, schreiben, zukommen, muss, eine, person, die Sprach, wissen in der Eintext, geschrieben ist. Perfecto. Entonces, miren. Pero no entendí Esto, nada. exacto. ¿Qué nos dice? Digo, tu primera reacción fue que ni siquiera podías leer nada. Dijiste, no Sí. conozco el idioma. El idioma no, pero las letras sí. Además, esa es una persona, me imagino, puesto que estás en esta cátedra, que ha leído bastante en su vida, es decir, que eres una lectora experimentada, es decir, que estás muy familiarizada con las letras, y sin embargo, leíste muy despacito, como alguien que apenas está empezando a aprender a leer. ¿Qué nos dice eso? Descubrimiento 2. Para poder leer, una persona debe conocer y hablar la lengua en la que está escrito el texto. En la primera, en la anterior, o sea, aquí, era no solo la lengua, sino la escritura. Los símbolos de la escritura los debes conocer. En esta segunda, sí conoces los símbolos de la escritura, pero no conoces la lengua, no hablas esa lengua. Entonces, por más experiencia lectora que tengas con esa escritura, es decir, con lo que llamamos el alfabeto, no puedes leer fluidamente. Lo acabamos de ver. Lo leíste despacito, puede ser que en varias palabras no las pronunciaste bien, etcétera, ¿sí? Entonces, conocer la lengua es indispensable. Ya aquí nos vamos dando cuenta de una de las ideas que yo planteé en el video que les dejé de tarea, que lengua oral y lengua escrita no son cosas, bueno, son distintas, pero no son separadas. Por eso creo, a mí me gusta esta palabra que se usa ahora de leo, lectura, escritura y oralidad, porque son parte de lo mismo. Son parte de lo mismo. Tú puedes conocer perfectamente las letras, el alfabeto, pero si oralmente no tienes el lenguaje, no puedes ser un lector fluido. Ahora, aquí hay otra pregunta que yo les planteo. Cuando nuestro compromiso social, educativo o cultural es ser mediadores de lectura, ¿cuál es nuestra intención? ¿Queremos formar lectores autónomos e independientes o queremos solamente tener públicos para audición de lectura? Tener públicos es que tú eres quien llega y les lee en voz alta, muy bonito, y hasta tú has estudiado quizás narración en voz alta, y puedes hacer una lectura muy expresiva, muy bonita, quizás actuada, pero el público solamente te va a estar oyendo. Entonces, una pregunta es, si queremos que esas personas lleguen en algún momento a ser lectores independientes y autónomos,
Entonces sí debería interesarnos que puedan y sepan leer fluidamente por sí mismos. Porque cuando la gente no lee fluidamente, no le gusta, ¿no? A nadie le gusta hacer algo que no le sale, que te sale mal. Si tienes que batallar para leer estos 3 renglones ahí despacito y luego encima no entiendes lo que dice, pues no lo vas a querer hacer por tu cuenta. Bueno, pasemos a la siguiente. Ya está aquí nuestra voluntaria Joyce Conia. Entonces vamos a Hola, poner buenas noches. un siguiente texto, entonces tú lo lees en voz alta y fluida. Allinta, Naguinchaita, Atispa, Kijaskapa, Nishkankunata, Entiendenapaka, Hatun repertorio, léxico, Nishkayukukmi, Kanam, Shainayaktami, significador kunata, significador kunata paz, entiendena, algo así. Ok, ahora entiendes lo que dice, ¿nos puedes decir qué dice? No, sé que, o sea, me viene a la mente que es quechua, ¿no? O sea, pero no lo entiendo. Entonces, aquí hay 2 cosas interesantes. Ocurre exactamente lo mismo que en el anterior. El anterior estaba escrito en otro idioma, que es alemán. Sí, si tú no lo hablas, pues no puedes leer fluido ni entender lo que dice. ¿Qué significa eso? Si tú, entre comillas, lees algo, pero no lo entiendes, uno no dice que lo leyó. Es como si no lo leyeras. Leer sí significa, como ustedes pusieron, darle sentido, construir sentido, encontrarle el sentido. Entonces, si tú no le encuentras el sentido, pues es como si no lo hubieras leído. Entonces, eso no es leer. En este momento, las últimas 2 participaciones lo que han hecho es decodificar las letras, oralizar las letras y punto, ¿no? Y si acaso poder decir, creo que está en tal idioma. Ahora, una pregunta aquí antes de pasar a la siguiente. Levante la mano o prenda su micrófono, por favor, si hay alguien aquí que sea hablante nativo y fluido de quechua. Bueno, hasta ahora no veo ninguna manita alzada. Eh, Bueno, eso pues es muy indicativo, ¿no? Si no hay nadie que hable el idioma quechua, bueno, yo dije hablante nativo, eso sería lo ideal. O alguien que no es nativo pero lo aprendió, que hace su manita. Tampoco. Bueno, eso nos deja a todos, incluyéndome a mí, en la luna prácticamente, porque yo tampoco entiendo qué dice ahí. Solamente les puedo decir que esto lo metí a traductor de Google. Dice aquí, descubrimiento 2 es el mismo del anterior. Para poder leer, una persona debe conocer y hablar la lengua en la que está escrito el texto. Entonces, si nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, ninguno de nosotros conoce y habla el idioma o la lengua quechua, cualquier texto que esté escrito en quechua, nosotros no lo podemos leer. Podemos oralizar las letras y suponer que tal vez habla de tal, y quizás identificar algunas palabras transparentes que son del español, como aquí en este párrafo dice repertorio o léxico, me suena a español, ¿no? Pero ya, más allá de eso, no. Pasemos a una siguiente, a ver, otra voluntaria o voluntario. Cada vez es más fácil, ¿eh? Entonces no tengan miedo de alzar su manita. Yamilet Coral, creo que entonces prendes el micrófono y lees lo que va a aparecer en pantalla. Ya. Ya. Para poder leer fluidamente y entender lo que dice el texto, se debe poseer un repertorio lexical amplio y entender los significantes y los significados. Ya, entonces, ¿qué te dice eso? Si le tuvieras que decir a alguien de qué trata ese parásito. Debemos manejar el lenguaje oral, ¿no? Y entender lo que leemos también. Pero creo que dependiendo, bueno, eso, significantes y significados. También significa, depende en el contexto donde estemos, ¿no? Bueno, voy a poner abajo lo que puse, descubrimiento 3. Para poder leer,
una persona no solo debe conocer el sistema de escritura y hablar la lengua en que está escrito el texto, es mejor si además tiene un manejo amplio de esa lengua, es decir, reconoce y utiliza dichas palabras y sabe tanto su pronunciación como sus significados. Sí, aprender las formas hablada y escrita de la lengua son requisitos inseparables en los procesos de leer y escribir. Me faltó agregarla ahí, pero la agregaría, al menos si lo queremos hacer de manera eficiente, fluida, con sentido, quizás hasta divertida. Esa es la razón por la que la mayoría de las y los mediadores de lectura son personas, en su mayoría, con escolaridad alta. Sí, la mayoría estudiaron por lo menos la preparatoria, pero muchos que yo conozco estudiaron universidad. ¿Qué significa eso? Que son personas que llevan muchos años de su vida leyendo y escribiendo y hablando. Aunque uno le haga todas las críticas que le quieras hacer al sistema escolar, simplemente a diferencia de un campesino o de un obrero de fábrica o de un albañil, que su trabajo no exige, no implica estar leyendo todos los días muchas cosas de distinto tipo, de distintos temas, donde no está expuesto a un vocabulario diverso, amplio, etcétera. A diferencia de esas personas que llamaríamos de la clase trabajadora, una persona que ha pasado por el sistema escolar sí ha tenido que leer muchas cosas, mucho tiempo, de distintos temas, de distintos géneros, y también estar escuchando a otros, en especial a los maestros, aunque no solo a los maestros. Es decir, que has tenido un contacto mucho más amplio, diverso y profundo con la lengua. ¿Cuál es la observación ante la lectura que hizo Yamilet? Primera observación, a diferencia de los ejemplos anteriores, ella sí es hablante de este idioma, del texto, que está en español. Ella es hablante de español. Pero como dice aquí, ni siquiera es suficiente ser hablante de la lengua, sino que además hace falta que tengas un manejo amplio de esa lengua. Es decir, que reconozcas y utilices las palabras que aparecen en este texto. Entonces, por ejemplo, ella se quedó un poco confundida o por lo menos un poco paralizada ante palabras como significantes y significados o repertorio lexical. Todas esas están en español, pero son conceptos que si tú no conoces, si tú no estás familiarizada con esos conceptos, igual no alcanzas a entender lo que dice el párrafo, aunque esté en tu idioma. Ahora, las palabritas significantes y significados son dos conceptos, términos tomados de la lingüística, de Ferdinand de Saussure, que es considerado el padre de la lingüística. Es parte de su teoría. Él dice que el lenguaje es un sistema de signos lingüísticos. Y él dice que un signo lingüístico, lo que nosotros llamaríamos palabra, una palabra, es la unión de un significante y un significado. El significante es la forma y el significado es el contenido o el concepto. Entonces, por ejemplo, el significante, un significante es la palabra mesa, mesa. Eso está en español, pero yo lo puedo decir en otro idioma. Por ejemplo, en inglés puedo decir table. Entonces, son dos significantes distintos, son dos sonidos distintos, mesa y table, pero su significado es el mismo. Entonces, igual podría decir esa palabra en quechua o en maya o en otro idioma, y su significado podría ser muy parecido. Entonces, el punto es que uno debe conocer las dos cosas. El significante, o sea, esa palabra la tienes que haber oído. Y yo no sé si ustedes lo han notado, yo sí lo he visto muchas veces. Cuando le damos leer textos a gente diversa, especialmente pues estudiantes jóvenes, niños jóvenes y jóvenes ya no tan jóvenes, uno ve cómo se van atorando. No leen fluidamente porque se les van atravesando palabras que una de dos nunca la habían visto en su vida, literalmente, o la habían visto pero no la usan. No es parte de su vocabulario personal. No la usan para decirla cuando hablan o para escribirla. Entonces, cuando las palabras no son tuyas, no te pertenecen y se te aparecen ahí en un texto que estás leyendo, pues te vas a atorar. Te atoras en dos sentidos. Uno, que ahí vas a leer más despacito. Te vas a tener que ir despacito para deletrear toda la palabra. Y dos, aunque la deletrees y al final la puedes leer, no la vas a entender. Y como no vas a entender esa palabra,
vas a perder el sentido, por lo menos de ese fragmento del texto. Ahora, imagínese que en un texto que tiene 5 páginas o 10, vas perdiendo el sentido en un pedacito acá, y luego en otro pedacito por allá, y en otro pedacito por acá. Pues se va convirtiendo en una experiencia de incomprensión, básicamente. O sea, una lectura mala, improductiva, y lo menos que se puede decir, pues, desagradable. Si fuera por tu propia voluntad, ni lo leerías. Empiezas a leer y dices, no, esto no entiendo nada, ni siquiera lo puedo pronunciar. Lo dejas. Sí. Pero si te obligan a leerlo, que es para la materia de la escuela, pues lo vas a leer de mala gana y va a ser una experiencia desagradable, ¿no? Bueno, entonces yo cierro aquí esta parte diciéndoles que eso a mí lo que me dice es que uno tiene que preguntarse, yo quiero contribuir a formar lectores fluidos, eficaces, independientes y autónomos, o yo solamente quiero que ellos me escuchen como yo leo bonito. Ahora vamos a hacer una última voluntaria, una voluntaria, vea de esa. Igual, la misma experiencia. Pues aquí obviamente no hay letras, pero tú dirías que puedes leer eso que se ve ahí. ¿Y cuál sería tu lectura? Son 2 círculos de diferente color que se unen y que están unidos, se fusionan y están haciendo algo nuevo de ellos dos, un nuevo color. Ok, vamos a dejarlo ahí. Elsa Yatas, danos tu versión. Si es que le agregarías algo diferente a lo que dijo Bea. Que al unirse están formando un color verde. Okay. Bueno, una última, que alzó su manita, Diana Marcela. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero que se me vino a la mente, no pensé en los circulitos, sino, o bueno, sí pensé, pero lo relacioné con el título. Entonces, digamos que como que di un significado a la pregunta con estos, teniendo en cuenta que ya conocimos el texto. Entonces, como que dije, ok, ¿qué leemos cuando leemos? ¿O qué es lo que pasa? Ahí, entonces dije, ¿será una fusión mía con el texto? ¿Hay una conexión? Entonces, eso fue lo que vino a mi cabeza. No digamos, en exactamente lo que estaba pasando con los círculos, sino como que lo uní y le di como que ese sentido, ese significado. Bueno, eso fue lo primero que vino a mí. Bien, gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a 2 manitas alzadas, Verity y después Ana Sofía. Lo que yo leo es a pequeño azul y pequeño amarillo dándose un abrazo. Eso es lo que leo. Muy bien. ¿Y Ana Sofía? Sí, exactamente era eso. Es pequeño azul y pequeño amarillo se abrazaron tan fuerte que nació un cariño verde, algo así es lo que yo puedo leer. Y a partir de ahí me surge una pregunta, no sé si es el momento, y es, también hay otras formas de leer. Un niño pequeño hubiera de hecho leído esto de primera y muchos niños hubieran tenido también muchas formas de leer esta imagen, ¿verdad? Pues sí, bueno, ese es un experimento que siempre está abierto para realizarse, ¿no? De hecho, todos los textos que ponemos aquí en estas actividades, ustedes pueden llevarlos con niños o con jóvenes, etcétera, y simplemente pedirles a ellos que, ¿tú qué lees aquí? ¿Qué dice aquí? ¿O qué te dice? Y seguramente se encontrarán cosas interesantes y diversas. Ahora, yo que puse aquí, descubrimiento 4. Leer es interpretar el texto proyectando nuestros propios conocimientos, deseos e intenciones. Entonces, fíjense, hasta el punto 3, hasta el descubrimiento 3, todo estaba enfocado en el conocimiento de la lengua y de la escritura. Y aquí ya se introduce otro elemento que es distinto. Para empezar, la palabra interpretar. Interpretar el texto proyectando. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno lee, el proceso de leer tiene 2 procesos que le llaman de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es la información que te da el texto, que son las letras, y de arriba a abajo es el conocimiento que uno tiene del mundo y de la lengua. Entonces, en las interpretaciones que dieron ahorita,
Sobre todo fue Verity la primera que dio una interpretación basada en el conocimiento previo de esta imagen. O sea que como ya conocían, esta imagen forma parte de un libro que vimos la vez pasada que se llama Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. E incluso los nombraste. Si tú dijiste, yo lo que veo ahí es a Pequeño Azul y Pequeño Amarillo dándose un abrazo. Las demás personas que hablaron antes de Verity no dijeron eso. No dijeron Pequeño Azul ni Pequeño Amarillo. ¿Por qué? Porque ni siquiera aparecen esas palabras ahí. Parece como si uno las estuviera inventando. Pero en realidad son un conocimiento previo que unas personas lo tienen, otras personas no lo tienen. ¿Sí? Quienes sí lo tienen, quienes ya se familiarizaron con ciertos libros, temas, contenidos, personajes. Esta imagen está sacada de contexto. Quienes estuvieron la sesión pasada saben que esta es una página de un libro que es una historia completa. Aquí está sacado de contexto. Entonces, así fuera de contexto, uno sí podría leer descriptivamente de abajo para arriba, diciendo, bueno, veo dos círculos, uno azul y uno amarillo. Eso tampoco dijeron las primeras personas que leyeron. Vea, por ejemplo, no dijiste, es un círculo azul y un círculo amarillo. Solo dijiste, son dos círculos de colores que se unen tal vez, pero no dijiste y se convierten en verde. Entonces, poder decir todo eso, que realmente, tomando en cuenta esta imagen de dónde viene, eso sería realmente leer ese libro. O sea, que uno realmente tendría que interpretar que esos circulitos de colores representan o simbolizan a dos personajes, dos niños, uno que ahí se llama Pequeño Azul y otro niño que se llama Pequeño Amarillo, y que son grandes amigos y que se dieron un gran abrazo, como se quieren mucho, y que entre más se acercaban entre sí, se abrazaban, por decirlo así, se iban transformando, se fueron convirtiendo en una tercera cosa que no era azul ni amarillo, sino verde, por la compenetración mutua. Se entiende, bueno, eso ya sería mi lectura, que se refieren a una compenetración, asimilación y transformación cultural. Es una apropiación cultural. Tú te apropias una cultura que te gustó y que quieres, y hasta sientes afecto por ella, y te la apropias. Es el caso de la gente que va de un país a vivir a otro país y ya estando en ese otro país le gusta tanto y se enamora de la cultura, de la gente y todo, que comienza a hablar como las personas de ahí, a hacer el acento de ahí. Cuando empiezas a hablar como colombiano porque te enamoraste de Colombia. O igual hay gente latinoamericana que va a vivir a España y yo he conocido, tengo amigos, y en algún momento hablan ya como españoles, con el acento español. Es exactamente esto. El verde es esa unión cuando tú ya te apropiaste y asimilaste, aceptaste e hiciste tuyo, ¿sí? Un contenido cultural de unos otros que no eres tú. Te transformaste. Pero bueno, para fines del proceso de lectura, eso lo llamaríamos interpretar el texto proyectando nuestros conocimientos. Si tú no conoces el librito de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, no vas a proyectar ese conocimiento para interpretar esta imagen. Tus deseos, lo que quisieras, tus intenciones. Y las intenciones es como en el ejercicio que yo puse la vez pasada. Yo lo quiero leer como un tema de fascinación o de enamoramiento. O lo quiero leer como un tema de colonización y dominación. O lo quiero leer como un tema de hibridación cultural, de mezcla cultural. O lo quiero leer como un tema de traición. Es una traición, ¿no? De un hijo frente a sus padres. Cuando los padres le dijeron a Cusi, tú ya no eres nuestro hijo, tú te moriste cuando te fuiste con los españoles. Sí. Entonces uno proyecta. Esto sería un poco el tema con el que empezó esta sesión. Cuando les comenté que ustedes solamente ponen igualdad de género o diversidad, muy así en abstracto, cuando le encuentran ya más, cuando desempacan esa palabra muy general en otras, eso les va a dar distintas posibilidades interpretativas. Entonces, eso es lo que yo observo que mucha gente no hace, ni siquiera mucha gente que ya va a la universidad. Sus interpretaciones son muy pequeñitas, muy hacia una sola cosa y ya. Entonces yo creo que formar lectores es no nada más que sean lectores que gocen y disfruten con leer, sino que vean las múltiples posibilidades de interpretación en un texto, que se muevan entre, a ver, esto lo podemos ver como un asunto de traición, o esto lo podemos ver como un asunto de enamoramiento, y hasta aparecen cosas opuestas y contradictorias. Entonces ya cuando te metes a ese nivel ya más profundo, tú te sales de los esquemas, de las dicotomías, de las oposiciones binarias. ¿Qué es la oposición binaria clásica? Pues la de las caricaturas, buenos y malos.
buenos contra malos, o las telenovelas mexicanas, buenos y malos. No, ya cuando me meto más a profundidad, uno no puede decir tajantemente que Cusi era malo y sus papás eran buenos. Hay una dimensión de traición, pero también hay una dimensión de apropiación auténtica. A él le gustó lo español, le gustó el idioma, lo aprendió. Es exactamente como el abrazo este. Pues tú vas a criticar a una persona porque ama a otra y se transforma. ¿La vas a encasillar en bueno o malo? Esa es una interpretación como muy superficial, muy chata, muy plana, muy estereotipada. Eso es exactamente lo que hacen los medios masivos. Crear personajes y conducir a la gente a que interprete todo como estos son los malos y nosotros somos los buenos. O también lo hacen los políticos, totalmente. Por eso se dice que formar lectores es formar personas más críticas y más reflexivas. Ese es un sentido. ¿Qué significa que seas más crítico o reflexivo? Pues que ya no te casas nada más con una esquemita de o eres bueno o es malo el personaje. O solamente esta es una historia eminentemente política. Por ejemplo, el libro que presenté la vez pasada, El Tesoro de los Sueños se llama. Que tú lo leas y digas, no, esta es una novela política. Y punto. Esta novela tiene una trama emocional en muchos sentidos, incluyendo una trama de amor, enamoramiento. También tiene una trama psicológica, tiene una trama cultural, y sí tiene una trama política y demás, ¿no? Y en esta pantalla es otro elemento que yo les doy para pensar qué significa leer. Jugando con las palabras, el significado de la palabra leer. La palabra leer, la palabra lectura, es pariente de elegir, seleccionar, es decir, etimológicamente. Si te fijan en seleccionar, ahí adentro está lec, como en electo, o selecto, o intelecto. En todas esas está la palabra lecto, lectura, lector, que proviene del significado elegir, o electo, selecto, seleccionar. Entonces eso significa que leer significa elegir. Y elegir significa inteligir. ¿Por qué? Inteligir suena más como a inteligencia, porque la palabra inteligir también está en su otra forma, intelecto, lleva adentro lectura, lector. Entonces eso que nos dice, pues que un lector debería ser un lector inteligente, por definición. O sea que hacer una lectura tonta o no inteligente, pues eso no es ser un lector, o no es ser un buen lector. ¿Qué nos dice esto? Que lector es lo mismo que el lector, como cuando vas y votas, tú eliges. Aquí estamos usando palabras que nombran ya identidad de personas. Un lector, un elector y un intelectual. O sea, un lector tiene que ser un intelectual porque inteligir es usar el intelecto y usar el intelecto es selecto, es decir, que tú hagas un acto de seleccionar y elegir. Y eso, no sé si lo sepan, pero si la palabra lector significa elegir, eso es exactamente lo que significa la palabra hereje. ¿Qué es un hereje? Definición de diccionario. Libre de elegir. Un hereje es una persona que es libre de elegir. La palabra proviene del latín aereticus, que a su vez procede del griego airetikos, que significa libre de elegir. Entonces, podríamos decir que un lector es un libre elector, una persona que elige libremente. El asunto es que eso no surge en automático y de manera espontánea. O sea, exactamente requiere una formación para enseñarles a las personas a elegir y a elegir libremente. Entonces, buena parte del trabajo, al menos de esta propuesta, va en ese sentido. Cuando yo les digo, ustedes elijan la orientación temática que le quieren dar a su actividad de mediación y enuncienla de una manera un poco más elaborada. Estás creando posibilidades. En este caso, no sé, podrían pensar ustedes, pero entonces, ¿qué libertad le estamos dando a la gente con la que trabajamos? Si yo les estoy dictando, si yo ya elegí la orientación temática. Suena contradictorio, pero les voy a decir por qué no lo es tanto. Porque tú, para formar a una persona en algo, lo que sea, si tú quieres enseñarle a nadar, ser un nadador, o si quieres enseñarle a ser un pianista, o si quieres enseñarle a ser un hablante del idioma quechua, la primera cosa que tienes que hacer es que tú lo hagas. Tú tienes que ser un modelo para esa persona. Tú le tienes que mostrar a esas personas cómo se hace. El que te enseña a nadar tiene que nadar para que tú veas que sabe nadar y que lo hace bien.
El que te va a enseñar a tocar el piano tiene que tocar el piano y tiene que mostrarte que lo sabe hacer y que lo hace bien. Y así. Entonces, el que te va a enseñar a ser un libre lector, pues tiene que ser un libre lector. Esa es un poco la idea. Entonces, este es un último sentido de la palabra. Y en esta pantalla es una síntesis de todo lo anterior. ¿Qué leemos cuando leemos? Leemos la escritura, es decir, el sistema de escritura. Leemos la lengua, es decir, el sistema lingüístico o la lengua específica en que está escrito el texto, como árabe, alemán, español, quechua. Leemos la cultura, es decir, el sistema cultural, es decir, los significados culturales, como la cultura peruana, china, alemana, o la cultura que específicamente se está comunicando en un texto, como el de pequeño azul y pequeño amarillo. Si tú no lo conocías, no vas a poder leer en esa imagen que presenté que esos dos colores de esos círculos de color representan a los niños que se quieren mucho. Eso es conocimiento cultural. ¿Qué más leemos cuando leemos? Se lee uno a uno mismo. Uno mismo se lee. La metáfora aquí que a mí me gusta hacer es, los textos son como espejos. Son exactamente como espejos, donde nos vemos a nosotros mismos. Entonces, es la proyección que uno mismo hace de sus conocimientos, deseos e intenciones, dice aquí. Y finalmente, ¿qué leemos cuando leemos? Pues leemos el intelecto, el lecto. Y aquí le marqué con otro color la parte de el lecto. Es decir, lo que uno elija o intelija. Porque el lector es libre de elegir, o sea, uno elige. Yo sé que la palabra elegir puede sonar fea, porque así se estigmatizó en la Edad Media. Un hereje era como alguien que era irreverente con las doctrinas y las prácticas de la iglesia. Pero en realidad era una persona libre de elegir. Entonces eso no gustaba y los quemaban. Entonces, comentarios, preguntas o dudas en relación con esto.